Todo lo que dolió tenía un propósito. En un valle escondido entre montañas azules, vivía un joven llamado Kaito. Durante años, había sentido que la vida le golpeaba una y otra vez, perdió a sus padres siendo niño, fue rechazado por su maestro de pintura, y el amor que una vez creyó verdadero se desvaneció sin explicación. Cargaba cada herida como si fueran piedras dentro de una bolsa invisible. Pesaban. Le dolían. Y a menudo, se preguntaba si todo ese sufrimiento no era más que un castigo sin sentido. Una mañana, cansado de arrastrar su tristeza, subió la colina del templo del sauce, donde vivía el anciano maestro Ichiro, conocido por escuchar más que hablar. Kaito no buscaba consuelo, solo respuestas. «Maestro», dijo inclinándose, «¿por qué tanto dolor?». El anciano lo miró sin juicio. Luego, simplemente le ofreció una taza de té caliente y señaló el jardín rocoso frente a ellos. «Mira bien, y regresa mañana con lo que hayas visto». Kaito se sentó frente al jardín rocoso durante horas. A simple vista, solo vio piedras colocadas sobre arena blanca. Algunas eran grandes, otras pequeñas, unas lisas, otras angulosas. Pero nada parecía tener un patrón claro. El sol se movía lentamente sobre el cielo, proyectando sombras que cambiaban la forma en que las piedras se relacionaban entre sí. Kaito empezó a notar algo curioso, aunque estaban separadas, juntas formaban una armonía sutil. El vacío entre ellas también decía algo. Volvió al templo al anochecer. Ichiro lo esperaba, sereno como siempre. ¿Y bien?, preguntó con voz calmada. Kaito dudó. Al principio vi caos. Luego, belleza. Cada piedra parecía dolorosa sola, pero juntas, tenían sentido. El maestro asintió suavemente y dijo: «El jardín no busca agradarte. Solo mostrarte lo que ya está en ti». Kaito bajó la mirada, confundido, pero algo dentro de él comenzaba a moverse, como una hoja que tiembla justo antes del viento. Esa noche, Kaito apenas pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez la imagen del jardín. Las piedras, aparentemente colocadas al azar, parecían hablarle en un idioma sin palabras. Recordó el día en que perdió a su madre. Tenía solo 7 años. El sonido del viento atravesando las ramas del cerezo en el patio, el silencio que quedó tras la última respiración. Luego pensó en su padre, que partió sin despedida un invierno más tarde, dejándole un cuenco de madera y una promesa que nunca entendió del todo: «Un día sabrás para qué sirve lo que duele». Ahora, años después, esas palabras regresaban como un eco. ¿Era ese jardín una representación de su vida? ¿Cada piedra, una herida? ¿Y si el maestro lo había llevado allí no para explicarle el dolor, sino para mostrarle que incluso el caos tenía su lugar? A la mañana siguiente, regresó al templo, con la mirada más suave. El maestro Ichiro le esperaba, barriendo hojas secas bajo el alero. «Maestro», dijo Kaito. «Creo que entendí una parte». «¿Cuál parte?» «Que nada está fuera de lugar. Que incluso aquello que más dolió, puede ser parte de un diseño más grande. Tal vez no lo entienda aún, pero siento que no fue en vano». El maestro dejó la escoba a un lado, lo miró con ojos tranquilos y dijo: «Cuando aceptas que no puedes controlar el viento, empiezas a aprender a usar las velas». Kaito respiró hondo. Por primera vez, no sintió el peso de las piedras. Sentía que, tal vez, podía comenzar a ponerlas en su propio jardín. Los días siguientes, Kaito comenzó a ayudar en el templo. No se lo pidió el maestro Ichiro. Simplemente nació de él el deseo de permanecer, de aprender en silencio. Barría senderos, recogía agua del manantial, y meditaba al amanecer frente al jardín de las piedras. Y cada mañana, sin falta, el maestro colocaba una nueva piedra en el jardín. No decía nada. No explicaba. Solo elegía una piedra del bosque cercano, la sostenía entre las manos como si fuera sagrada,
y la ubicaba con lentitud sobre la arena. Kaito observaba el proceso con fascinación. Un día, no pudo contener la pregunta. ¿Por qué sigues añadiendo piedras, maestro? Ichiro no respondió de inmediato. Continuó rascando la tierra con el rastrillo, creando delicadas ondas alrededor de las rocas. Porque el jardín aún no está completo, dijo al fin. ¿Y cuándo sabrás que lo está? Ichiro lo miró con una leve sonrisa. Cuando ya no me duela el alma. Kaito comprendió entonces que cada piedra nueva no era solo una forma, sino una memoria, una cicatriz honrada. El jardín no era solo un espacio de contemplación. Era un espejo del corazón. Aquella noche, Kaito recogió una pequeña piedra junto al río. No tenía un color especial ni una forma única. Pero al sostenerla, pensó en aquella vez que se sintió traicionado por alguien a quien amaba profundamente. El dolor aún vivía allí, aunque más tenue. Se la llevó consigo. Al día siguiente, la colocó en el jardín. El maestro no dijo nada. Solo asintió con los ojos. Con el paso de los días, Kaito comenzó a entender algo que antes le era invisible: el dolor no desaparecía por evitarlo, sino por integrarlo. Cada piedra del jardín parecía resonar con una parte de su pasado. Había una que le recordaba la soledad que sintió de niño. Otra, el desprecio de su maestro de pintura. Una más evocaba aquella tarde en que, bajo la lluvia, esperó horas a alguien que nunca llegó. Pero lejos de revivir las heridas con amargura, Kaito empezaba a verlas como semillas que habían germinado en formas insospechadas. Gracias al rechazo, había viajado. Gracias al abandono, había aprendido a cuidar de sí mismo. Y gracias al dolor, estaba ahora allí, aprendiendo de un maestro que nunca habría encontrado de otro modo. Una tarde, mientras colocaba otra pequeña piedra, preguntó: «Maestro, ¿siempre duele recordar?». Ichiro lo miró largo rato antes de responder. «Solo si todavía te resistes a comprender lo que esa memoria vino a enseñarte». «¿Y si no entiendo su propósito?». «Entonces espera. No todo se revela cuando uno quiere. Algunas verdades florecen solo cuando el corazón está listo». El silencio se hizo profundo. Kaito bajó la cabeza, no como señal de derrota, sino de humildad. Estaba aprendiendo que la comprensión no es un acto de voluntad, sino un regalo de la vida cuando uno deja de forzarla. Esa noche, por primera vez, durmió sin sentir que debía entenderlo todo. Bastaba con sentirlo. El invierno llegó silencioso al valle. Las ramas desnudas del cerezo crujían al amanecer y la escarcha cubría los escalones del templo. Kaito ya no era un visitante, su rutina se había fundido con la calma del lugar. Ya no hacía preguntas. Solo escuchaba. Ya no temía al frío ni al silencio. Empezaba a sentirse parte de algo mayor que él mismo. Una mañana, mientras barría la nieve del jardín, encontró al maestro Ichiro sentado frente al estanque congelado, con una piedra en la mano. Era diferente a las otras, negra, agrietada, con un filo que parecía haber cortado más de un corazón. La sostuvo durante largo rato sin hablar. «Esta fue la piedra que no quise colocar durante muchos años», dijo finalmente. Kaito lo miró en silencio. «¿Por qué?». «Porque me recordaba la noche en que abandoné a mi hijo. Elegí el camino del templo, y no volví a buscarlo». Kaito no supo qué decir. El maestro parecía más viejo en ese momento. Más humano. ¿Y ahora? Ahora entiendo que esa decisión, tan dura y dolorosa, me trajo hasta ti, y a otros muchos. Pero sobre todo, me trajo hasta mí mismo. Con manos temblorosas, Ichiro colocó aquella piedra en el centro del jardín. No la escondió. No la suavizó. La dejó allí, visible, como el corazón de una historia difícil de contar. Kaito se inclinó profundamente. No por respeto al maestro,
sino por reverencia al coraje de aceptar el pasado sin adornos. Aquel día, el jardín cambió. No por la piedra, sino por la verdad que contenía. Los días se alargaron lentamente, como si el tiempo mismo hubiera aprendido a caminar con más suavidad en aquel rincón del mundo. El jardín de piedras, aunque no lo pareciera a simple vista, había cambiado. Ya no era solo un lugar de contemplación. Se había convertido en un mapa del alma. Cada piedra, un recuerdo redimido. Cada espacio entre ellas, una pausa llena de sentido. Kaito lo recorría como quien visita un viejo libro sagrado, no para obtener respuestas, sino para recordar la belleza de las preguntas. Una mañana, Ichiro le dijo: «Es hora de que regreses». Kaito lo miró sorprendido. ¿Regresar? ¿A dónde? A tu vida, respondió el maestro, con ternura. Has comprendido lo esencial aquí. Ahora debes llevar ese jardín dentro de ti. Kaito sintió un leve temblor en el pecho. No porque no quisiera irse, sino porque sabía que ya no era el mismo joven que había llegado cargado de piedras sin nombre. Antes de partir, pidió permiso para dejar una última piedra. El maestro asintió. Kaito eligió una pequeña, blanca, casi lisa. La colocó cerca del borde, donde el jardín tocaba el mundo. Representaba su nueva herida, la de irse. Pero también, su primer paso hacia una vida vivida con propósito. Ichiro lo acompañó hasta la entrada del templo. Allí, bajo el viejo sauce, dijo: «Todo lo que dolió tenía una razón. No para castigarte, sino para pulirte. Como el río a la piedra». Kaito cerró los ojos. Y en ese instante, supo que no necesitaba entenderlo todo para sentirse en paz. Algunas cosas, simplemente se sienten. Y con eso basta. Kaito descendió por el sendero de montaña con pasos lentos, como si cada uno tejiera un puente entre el pasado y el presente. No llevaba equipaje, salvo una pequeña piedra gris en el bolsillo. No era para el jardín, ni para el maestro. Era para él. Una memoria tangible de que todo lo vivido, incluso lo que dolió, tenía un propósito. Al llegar a su antigua aldea, nada parecía haber cambiado, y sin embargo, él lo veía todo distinto. Las mismas calles, el mismo río, los mismos rostros, pero ahora, podía ver la belleza en las grietas, en los silencios, en las despedidas que no entendió. Con el tiempo, Kaito abrió un pequeño espacio de retiro en las afueras del pueblo. No lo llamó templo. Tampoco jardín. Solo era un lugar donde otros pudieran venir, sentarse en silencio, y tal vez descubrir que sus heridas también tenían forma, historia y valor. Nunca volvió a ver al maestro Ichiro. Pero cada vez que alguien dejaba una piedra en su jardín, Kaito sonreía. Porque comprendía, sin palabras, que también ellos estaban sanando. Y así, piedra a piedra, el dolor se transformó en comprensión. Y la comprensión, en compasión. Porque aquello que más dolió, fue también lo que más enseñó.